Muy buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día hermoso que nos ha dado. Estamos, parece, en primavera, por un día hermoso hoy, domingo 27 de abril. Damos gracias por su fidelidad a estas alturas de la vida. Con Angelita especialmente, este año es un año muy especial para nosotros. Dios nos ha bendecido enormemente. Han transcurrido casi ya dentro de 2 semanas 40 años de casado y nos conocemos hace 44 años. Dios me la preparó y también Dios me preparó para ella. Dios es fiel, Dios es fiel. Nos preguntaban ayer, bueno, un matrimonio, ¿cuál es la clave? Porque hoy en este tiempo eh, es tan poco normal que las parejas de novios se casen, sino que son pareja y se está cumpliendo la palabra del Señor de lo que pasaría en los últimos tiempos. Nosotros hemos caminado juntos con mi esposa y damos gracias a Dios. Y hoy estamos siguiendo compartir la palabra de Dios. Hemos seguido durante tanto tiempo y seguiremos haciéndolo. Compartir lo más hermoso, la herencia más maravillosa que Dios nos haya dado, que es su bendita palabra. La palabra es la que nos ha sostenido. La palabra es lo que nos ha mantenido unidos. Y Dios nos ha dado una generación bendecida. 3 hijos hermosos y añadió 3 hijos más. 2 nueras y un yerno. Y finalmente 2 preciosos nietos. 2 retoños maravillosos, Aloncito y Lucianito. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Hemos vivido de milagros y por eso seguiré compartiendo lo que hemos estado hablando durante estos últimos domingos. Hemos vivido de milagros y seguiremos viendo de milagros con Angelita. Y eso es lo que le hemos transmitido a nuestros hijos. Darle la mayor de las herencias, nuestra fe en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. Y hemos estado hablando del hambre que debemos tener de Dios, la sed que debemos tener. Y hay una referencia bíblica y una historia bíblica que es real del pueblo de Israel. Por eso que parece increíble, pero es cierto que un solo pueblo en toda la historia de la humanidad haya sido alimentado milagrosamente durante 40 años. Mire, parece algo, nosotros estamos cumpliendo 40 años con Angelita dentro de 2 semanas de matrimonio. En un desierto árido, yo creo que tan árido que un pueblo tuvo que esperar en Dios, porque no hay nada más hermoso que esperar en Dios. Un desierto carente de alimentos naturales. Y ese es el pueblo de Israel que vivió esta experiencia durante 4 décadas. Y la palabra de Dios en ninguna parte discute o cuestiona la composición de este alimento que Dios le dio, el maná del cielo. Es increíble que a través de la historia este pueblo ha permanecido de tal manera que la promesa de Dios se ha cumplido en ellos. La Biblia no discute ni no habla específicamente, pero sí algunos detalles sobre esto, sobre qué es lo que era el maná. Y yo quiero detenerme en esto hoy también. Miren lo que dice Éxodo. Dice, y dijo
esto lo que Jehová ha mandado. Llenad un comer de él, del maná. Guárdenlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Pero el versículo anterior, mire, escucha bien, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, cuando estaba en el desierto, aquella comida milagrosa que Dios te hacía descender del cielo. ¿Y sabe cómo era esa comida? Era una semilla de culantro o cilantro, que es lo mismo, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Mire, qué tremendo, qué increíble, cómo los detalles Dios especifica aquí que alimentó al pueblo de Israel. Y escuche atentamente lo que dice capítulo 78 de Salmos. Mire lo que habla sobre esto. Mire, escuche bien lo que dice. Dice que este pueblo tentó a Dios en el desierto en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Qué increíble, ¿eh? Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Mire lo que dijeron, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Y mire lo que hizo, lo primero que hizo Dios, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas. Cuando Jehová Dios le ordenó a Moisés que golpeara el agua. Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Decían ellos. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también como contra Israel, por cuanto no habían creído, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y en la versión nueva dice que comieron comida de ángeles. Pero mucho más importante, de los cuáles eran las cualidades de este alimento, que es mucho más importante que durante 40 años, durante 4 décadas, este pueblo fue alimentado milagrosamente. Lo más importante es que este alimento sobrenatural que comieron el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, maná, y comieron codornices que descendieron del mismo cielo del Señor. Y este alimento es un presagio, es decir, indicó un anuncio del futuro, un suceso del futuro. En otras palabras, Dios estaba hablando del alimento espiritual que Dios traería sobre la humanidad. Sobre ese pan que Dios quiere que comamos permanentemente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, quiero que ponga mucha atención que la misma palabra de Dios corrobora este acontecimiento milagroso del desierto. Mira lo que dice el apóstol Pablo sobre este alimento. Quiero que me ponga atención. Más de 1500 años después, aproximadamente, el apóstol Pablo corrobora el milagro del desierto, de que sus antepasados fueron alimentados durante 40 años. 40 años. Nosotros, como les decía anteriormente, estamos cumpliendo 40 años dentro de 2 semanas. Y Dios nos ha alimentado sobre todas las cosas. Porque la clave de un matrimonio es Dios.
La clave de una familia que se mantenga por el tiempo es Dios. No hay otro secreto. No hay otra clave para que dos personas permanezcan en el tiempo. ¿Cuál es la clave que este pueblo ha permanecido por cientos y miles de años? El pueblo de Israel es un pueblo que ha permanecido por el tiempo, ha querido ser destruido, ha querido ser desarraigado de la tierra. Se han levantado naciones contra ellos, pero Dios los ha guardado. Por eso que la palabra del apóstol Pablo corrobora lo que aconteció con el pueblo de Israel. Porque cuando no es fundamental lo que comieron el pueblo de Israel en el desierto, el maná y codornices, la carne que Dios les envió, sino lo que anunciaba del futuro. Y lo dice, escúcheme bien. Mire, escuche bien lo que dice. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios, esta carta que les envía a la iglesia de Corinto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Está hablando de sus antepasados, de los que tuvieron el privilegio de ser alimentados durante 40 años por el Señor en un desierto árido. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Se acuerda del Mar Rojo? En el capítulo 14 de Éxodo nos habla cómo Dios abrió el mar y lo dejó en seco para que ellos pasaran al otro lado, huyendo de los egipcios. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y aquí viene lo importante, escúchame bien. Por eso que, escuche bien lo que le digo, quiero que ponga atención a esto. El maná que comió el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años es un presagio, es decir, es un anuncio del futuro de lo que nosotros íbamos a comer. Y no está hablando de la comida o el alimento natural. Dice, y todos en el desierto comieron del mismo alimento espiritual. Mire el apóstol Pablo, mire cómo lo relaciona. Ellos comían maná, un alimento que era un alimento sobrenatural, pero un alimento que alimentaba su cuerpo. Pero el apóstol Pablo dice, todos comieron del mismo alimento espiritual. O sea, es decir, el apóstol Pablo recibió la revelación de Dios de tal forma que ese acontecimiento era un anuncio del futuro sobre lo que realmente nosotros tenemos que comer para que vivamos eternamente. Como dijo Jesús, el que come mi carne vivirá eternamente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que le seguía, y la roca era Cristo. ¿Le parece increíble esto, no? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Golpea la roca cuando el pueblo pidió agua. Qué increíble, esa roca era Cristo y ellos ignoraban todo. A través de la historia, Cristo ha estado desde el principio y estará hasta la eternidad y es eterno. Por eso dice que todos bebieron de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero dice que todos también bebieron de del mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? Jesús dijo, el que come, yo soy el pan que descendió del cielo, y el que me come vivirá eternamente. Bendito sea Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Por qué hay tanta vida de personas que raquíticas? Hay otra palabra, deshidratadas, también, espiritualmente hablando. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando un día está deshidratado o está raquítico? Cuando en primera instancia
desnutrido también. Cuando lo vemos decaído, cuando no lo vemos como los demás niños que son bien alimentados y desgraciadamente vemos a través de la historia y seguimos viendo países donde hay una hambruna tremenda, tremenda, y los niños mueren desnutridos porque no hay nada que los alimente. Es por eso que Dios a través de su palabra, la única manera, de la única forma que usted y yo, de la única manera que la iglesia de Cristo puede sostenerse en el tiempo, puede permanecer en el tiempo hasta que Cristo venga, es comiendo el pan que descendió del cielo. El pan de Dios, cuando se come diariamente, escúcheme bien, cuando se come diariamente, el pan de Dios, cuando se come diariamente, produce una calidad de vida abundante. Usted tiene una vida abundante. Y cuando hablo de vida abundante, estoy hablando de que tenemos buena salud, porque podemos ser muy saludables. Que a lo mejor nunca tenemos, no vamos regularmente al médico porque somos muy saludables, pero interiormente estamos desnutridos, raquíticos, por falta de los nutrientes más necesarios para tener una vida abundante del Señor. Generalmente comemos 3 veces al día. Dicen los más estudiosos que hay que comer lo ideal cada tres horas, pero generalmente 3 veces al día. ¿Cuánto comemos del pan del cielo? 3 veces al día. ¿Comemos regularmente del pan que descendió del cielo, que es Cristo? Y Jesús lo dijo. Mire, ¿qué dijo Cristo? Lo ha leído y yo se lo he enseñado tantas veces. Jesús le dice a esta multitud del pueblo de Israel, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Me parece un poco paradójico, pero escuche bien. Porque ¿de dónde descendió el maná? Del cielo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el maná que Dios envió era un presagio, es decir, un acontecimiento futuro. El maná representaba simbólicamente a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo, que leí anteriormente en 1 de Corintios, que todos en el desierto comieron del mismo alimento espiritual y que comían maná, pero era Cristo. Es por eso que el pueblo de Israel hasta el día de hoy permanece fiel. Y conversábamos con Angélica anoche, ayer parece que fue a la hora de almuerzo por ahí, que el pueblo de Israel, la nación de Israel, es la nación con mayor tecnología, la más importante del mundo. Los mayores científicos nacen de ahí porque Dios los ha hecho permanecer en el tiempo. Y si Dios ha hecho permanecer a este pueblo, Dios también ha querido hacer permanecer a la iglesia de este siglo como luz del mundo, como vidas ejemplares de familias, de matrimonios, para que otros crean. A nosotros nos preguntaban ayer,
dos personas, un matrimonio, otra persona, que estuvimos durante el día ayer en ciertos horarios del día. ¿Cuál es la clave de permanecer 40 años juntos? Dios es la clave. Pero no tan solo la clave para permanecer juntos en un matrimonio, sino para permanecer, escúcheme bien, para permanecer fieles a Dios. Porque usted también puede cumplir muchos años de matrimonio, pero aún no conoce al Señor. Entonces, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, dice el apóstol Juan en su evangelio. Ese es el verdadero pan. Por eso la multitud le dijo, danos siempre de este pan. Mire, y esto me llama tanto la atención. Le dijeron a Cristo, danos siempre de este pan. Usted puede decirle cuántas veces le he enseñado, Señor, háblanos, ministranos, háblanos de tu palabra. Y este pueblo le dijo, danos siempre de este pan, háblanos, instruyenos, exhórtanos. ¿Y sabe lo que hicieron después? Mire, Jesús, conociendo los corazones, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Y estos mismos que le dijeron, danos ese pan, siempre de este pan, danos esa palabra. ¿Cuántos de nosotros, Señor, háblanos, guíanos? ¿Y sabe lo que hicieron? Dice, entonces murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos cristianos dudan de la palabra? Dudan realmente de lo que Dios nos ha dicho y lo que nos está diciendo en este último tiempo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mire, escúcheme bien. Y esto quiero terminar con esto y detenerme en esto que es tan importante. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta, ¿sabe que se acuerdan que lo que les dije? Que habló que el pueblo comió el mismo alimento espiritual, ¿cierto? En el desierto, y bebió la misma bebida espiritual. Y bebió de la roca, y la roca era... Mire lo que dice, el apóstol escribe una segunda carta a la iglesia de Corinto, porque tenía un problema serio de crecimiento espiritual. Les costaba entender realmente lo que era la palabra, y tenía un problema grave. ¿Sabe cuál era? Ha leído 1 y 2 de Corintios, el problema que ellos oían de diferentes fuentes. Es decir, comían de diferentes fuentes. Por eso que el apóstol, cuando le escribe, les dice, pues, le dice a la iglesia de Corinto. Y esto me llamó tanto la atención cuando leí este pasaje bíblico, que lo he leído tantas veces, pero cuando lo leí lo marqué. Mire, cuando escribe la segunda carta, le dice a la iglesia de Corinto, escúcheme bien, capítulo 2, versículo 17. Pues, no somos como pocos, dice, o muchos. ¿Qué cree usted que dice la palabra? Dice, léalo. Dice, no somos como muchos que medran. ¿Sabe lo que es medrar? Falsificando la palabra de Dios. Por eso, escúchame, por eso la iglesia de Corinto tuvo serios problemas en su crecimiento. Y eso los llevó a normalizar muchas cosas con respecto a la vida moral. Medran, falsifican, y habla de muchos, y eso me llamó mucho la atención, pues no somos como muchos, es decir, me da a entender que son pocos los que hablan realmente la palabra absoluta de Dios sin quitarle ni agregarle. Pues nosotros no somos como muchos falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y mira lo que dice más adelante el capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia, ¿cuál ministerio? De hablar la verdad de Dios, la absoluta palabra. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso,
¿Cuál es lo oculto y vergonzoso? Medrar, falsificar, para que la gente esté contenta, y perdóneme la expresión, y le sobre el lomo. Esa palabra me gustó. Pero cuando usted se siente incómodo, yo prefiero que usted se sienta incómodo con lo que yo le enseño, pero que usted llegue a la presencia de Dios en el futuro cuando Cristo venga, que es muy pronto. Dice, le leía, ¿cierto? Y vuelvo a repetirlo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Porque ser astuto no es ser inteligente. Ser astuto no es ser sabio. Astuto es aquel que cambia la palabra como lo cambió la serpiente. Le antepuso un no a lo que Dios había dicho. De todo árbol podrás comer, le dice al hombre y a la mujer. Génesis lo sabemos de memoria, capítulo 2, versículo 16 de Génesis. Y Satanás le agrega un no. Mire el no, solamente un no. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Entonces usted, el que me va a escuchar y los que me están escuchando, el que me van a ver este mensaje, es tan importante que usted ponga atención y pida discernimiento al Señor de lo que usted está oyendo, de lo que está siendo enseñado, de si realmente le están hablando la verdad absoluta del Señor o están adulterando la palabra para que usted se sienta mejor y se sienta cómodo. Y dice, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por eso que en los días del apóstol San Pablo, muchos ofrecieron alimentos adulterados. Este es el problema que tenía el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto. Hoy usted escucha muchos mensajes, muchas cosas, y usted tiene para elegir. Y si usted, perdóneme la expresión muy folclórica que lo aprendí, nunca lo voy a olvidar, si usted, varón, no tiene bien puestos los pantalones, espiritualmente hablando, y la mujer bien sus faldas, usted va a ser engañada y engañado. Y hoy se ofrecen muchos mensajes que les hacen sentir cómodos. Sin embargo, para muchos es comida agradable. Y una comida agradable, ¿sabe usted? Usted lo experimenta. Hablemos de lo natural. Una comida agradable no es difícil de tragar. Es fácil de tragar. Es fácil de digerir. Pero una comida que no le agrada, una comida que no le gusta, una comida que se siente incómodo, usted le es difícil masticar, le es difícil digerir y mayormente le es difícil tragar. Por eso que el profeta Ezequiel experimentó cuando un alimento es difícil de tragar. Lo he leído. Mire, y esto es increíble. Vuelvo a reiterar. Una palabra, escuche, un alimento que usted no le confronte su pecado, que no le confronte su desobediencia, que no le confronte su tibieza, que no le confronte su falta de compromiso con Dios, que no le confronte que usted no busca a Dios permanentemente, que no le confronte que usted deja las cosas de este mundo para servir a Dios. Esa palabra es suave para que usted la trague fácilmente. Mire, escuche bien lo que le voy a leer. Dice la escritura que lo que experimentó el profeta Ezequiel. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde de Israel. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Cree usted lo que Dios da va a ser mal? Come lo que yo te doy. Léalo, capítulo 2 de Ezequiel. Y dice lo que dice el profeta. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí,
y en ella había un rollo de libro, y lo extendió el que extendió su mano, que era Dios mismo, delante de mí. Y mire lo que estaba escrito. Escúchame, ¿eso será fácil de digerir o comer? Dice, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él entesas y lamentaciones y ayes. ¿Sabe lo que dice la versión nueva? Había cantos fúnebres y juicios de Dios. Eso es fácil de digerir. Hay comidas que son tan nutrientes, por ejemplo, que traen tanto fierro como el cochayuyo, pero la mayoría de los niños no les gusta, y en menos a los grandes. Hay alimentos, y la palabra de Dios es un alimento nutriente. Y dice, escúchame bien lo que dice. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel. Y abrí mi boca, mire cuando se come con los sentidos espirituales, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca. Oiga, si usted, escúcheme antes de terminar este pasaje, si usted le dan una comida amarga, ¿será dulce para usted? Obviamente que no. Y dice que había escrito, ¿qué es lo que había escrito? Cantos fúnebres y juicio de Dios sobre el pecado de Israel. Y dice, cuando lo comí, fue en mi boca dulce como miel. Qué increíble cuando usted come la palabra de Dios con los sentidos espirituales. Por eso, si usted los come con sus sentidos naturales, por supuesto que no será apetecible y será difícil de tragar. Pero si la come con sus sentidos espirituales, la palabra de Dios siempre traerá bendición para su vida, para sus hijos, para su familia, para su matrimonio. La palabra de Dios es lo único que nos va a traer una vida abundante. Amén. Que esta palabra edifique sus vidas, amados hermanos. Que esta palabra nos bendiga enormemente. Le invitamos a nuestro canal nuestro Ministerio Centro Cristiano Torrefuerte, donde usted encontrará una serie de mensajes que sin duda le edificará y le traerá bendición. La clave para su vida, no tan solo del matrimonio que le he hablado nuestro, sino para todas las áreas de su vida. La clave es estar sujeto a la vida verdadera que es Dios, que es Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Amén.